Muy buenas tardes. Estamos en la tarde, pero siempre les digo muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas noches. Depende de a qué hora estén ustedes escuchando los videos de Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras en la librería Liliana Bodoc. Seguimos leyendo la novela indigenista de Rosario Castellanos, mexicana, feminista. Novela que narra la historia de la niña, la propia Rosario, en clave autobiográfica, clave indigenista, clave feminista. Y hemos, en la entrega anterior, la entrega número 11, la 11ª entrega, ahondado en el perfil de la evidencia del sometimiento al patriarcado de las mujeres, explotando en mujeres autoexcluidas, mujeres huidas, personajes femeninos completamente explotados interiormente, ocupando roles ambiguos, con experiencias límite, ¿no? Las experiencias de no saber quiénes son, quiénes pueden ser. Hemos entrado en un modo de la novela bien profundo en cuanto a estas evidencias de la presión en los cuerpos de los personajes femeninos, especialmente Matilde y Zoraida. Matilde ha quedado responsable de llevar a los niños al baño, la costumbre de ir a bañarse al río, que se ve amenazada en una dualidad, amenazada porque algunos indígenas simplemente se han bañado cerca. Entonces Zoraida, la esposa de César, la madre de la niña, una de las mujeres cuya voz estamos oyendo, las lectoras, construye desde la experiencia de este deseo reprimido, de esto de estar cerca de otros cuerpos, ¿no? Como los cuerpos de los varones indígenas, una historia de amenaza, una historia falsa, podríamos decir, falsa entre comillas, o sea, una historia que ella construye para que su marido de alguna manera se vaya contra los indígenas, que haya alguna represalia, porque es tanto lo que ocurre en ese cuerpo cuando se ve atravesado por la experiencia de esa presencia, de esa otra presencia. Y entonces, en la entrega pasada fuimos viendo minuciosamente cómo ocurría ese ritual del baño, cómo estas presencias llevan a Zoraida a autorrecluirse, la palabra que uso porque es lo que sentí, ¿no? Me impactó mucho. Ella decide habilitar una suerte de sótano para bañarse y se autoexcluye del mundo, del aire libre, contando una historia truculenta de cómo los indios llegaron. Y Matilde, que es la otra mujer, ¿no? Que juegan como una especie de contrapunto de mujeres protagonistas y testigos de todo lo que ocurre en la comunidad de Chactajal y en esta experiencia que espera ser narrada, que es narrada por Rosario. Como Zoraida decide irse al sótano, le delega, le impone de alguna forma ir ella al baño, al río con la niña y el niño. Ella intenta decir que no, pero bueno, esto no es posible porque en el momento ella no encuentra la manera de mencionar cómo es de falsa, o por lo menos hay algo de Zoraida que ha tergiversado la historia, que ha puesto como si escribiera un cuento o una novela y pusiera hitos imaginarios, truculentos, para agrandar la dimensión o para poner otra dimensión de lo que ha vivido, ¿no? Así que dejamos a las dos mujeres como a punto de habitar nuevos espacios. Estos espacios son reales, en tanto que el río o un sótano, y también son espacios poéticos y espacios sociales, son cartografías, son territorios que las mujeres se ven obligadas a habitar para continuar su vida, para afrontar la realidad. Habíamos comentado la semana pasada, como dejamos ahí en ese momento, que aparecía una escritura entre paréntesis de Castellano, que era interesante marcar desde el punto de vista literario, desde el punto de vista lingüístico, porque ella ahí incluía en estos paréntesis los pensamientos, los monólogos interiores de estos personajes femeninos amenazados por este entorno, por esta secuencia.
La propia Matilde, en lo que dejamos la semana pasada, también empieza a imaginar a Ernesto y su cuerpo y el camisón mojado y toda esta suerte de erotismo también reprimido. Entonces ella se pone a pensar en Ernesto y habíamos dejado nosotras en una pregunta muy dura, altamente retórica, que voy a leer a partir de ahí en esta entrega de Siempre Literatura. ¿Cómo le iba yo a gustar a Ernesto? Mejores habrá conocido. Y súbita, luminosamente, se le representó a Matilde la juventud, la hermosura de Ernesto. Y volvió a estar, como todos los días anteriores, clavada en el centro mismo de la nostalgia. Y su lengua se le pegó al paladar, reseca. Y acá viene el paréntesis. No puedo más, repetía. ¿Para qué seguir atormentándome y pensando y golpeándome la cabeza contra esta pared? ¿Qué me importa ya que Ernesto sea lo que sea, ni que yo sea lo que soy, si todo está decidido? Ya no podrás seguir humillándome, y cierra el paréntesis. Con la cabeza erguida, Matilde caminó hasta el borde mismo del agua y desde allí, sin volverse, dijo en Tzetzal a la india que estaba desvistiendo a los niños. No los desvistas todavía. Parece que el agua está muy destemplada. Voy a probar yo primero. La india obedeció. Matilde estaba entrando en el río. El agua lamió sus pies, se le enroscó en los tobillos, infló cómicamente su camisón. El frío iba tomando posesión de aquel cuerpo y Matilde tuvo que trabar los dientes para no castañetear. No avanzó más. Los peces mordían levemente sus piernas y huían. El camisón inflado le daba el grotesco aspecto de un globo cautivo. Los niños rieron señalándola. Matilde oyó la risa y con un gesto ya involuntario volvió el rostro y sonrió servilmente, como en esta casa había aprendido a hacerlo, y con la sonrisa congelada entre los labios dio un paso más. El agua le llegó a la cintura. La arena se desmenuzaba debajo de sus pies, más adentro, más hondo, con el abdomen contraído por el frío, hasta que sus pies no tuvieron ya dónde apoyarse. Entonces perdió el equilibrio en un movimiento brusco y torpe, pero no quería quedar aquí en la profunda quietud de la poza, y nadó hasta donde la corriente bramaba, y allí cesó el esfuerzo y se abandonó. Un grito de ella, de los que quedaron en la playa, la acompañó en su caída, en su pérdida. El estruendo le reventó en las orejas, no sintió más que el vértigo del agua arrastrándola, golpeándola contra las piedras, un instinto que su deseo de morir no había paralizado, la obligaba a manotear, tratando de mantener en la superficie y llenando sus pulmones de aire húmedo que la asfixiaba y la hacía toser. Pero cada vez más su peso la hundía, algas viscosas pasaban rozándola, la repugnancia y la asfixia la empujaban de nuevo hacia arriba. Cada vez su aparición era más breve. Sus cabellos se enredaron en alguna raíz, en algún tronco, y luego fue jalada con una fuerza que la hizo desvanecer del dolor. Cuando recuperó el sentido, estaba boca abajo, sobre la arena de la playa, arrojando el agua que tragó. Alguien le hacía mover los brazos y a cada movimiento la náusea de Matilde aumentaba y los espasmos se sucedían sin interrupción, hasta convertirse en uno solo que no terminaba nunca. Por fin soltaron los brazos de Matilde y la despojaron del camisón hecho trizas y la envolvieron en una toalla. Cuando la frotaron con alcohol para reanimarla, el cuerpo entero le dolió como una llaga y entonces supo que estaba todavía viva. Una alegría irracional, tremenda, la cubrió con su oleada caliente. No había muerto. En realidad nunca estuvo segura de que moriría, ni siquiera de haber deseado morir. Sufría y quería no sufrir más. Eso era todo, pero seguir viviendo, respirar en una pradera ancha y sin término, correr libremente, comer su comida en paz. Matilde, la voz la envolvió, susurrante, y luego una mano vino a posarse con suavidad en su hombro.
Matilde sintió el contacto, pero no respondió siquiera con un estremecimiento. ¡Matilde! La mano que se posaba en su hombro se crispó, colérica. Matilde abrió los ojos, abandonando el pequeño paraíso oscuro, sin recuerdos, en el que se había refugiado. La crudeza de la luz la deslumbró y tuvo que parpadear muchas veces. Tuvo que parpadear muchas veces antes de que las imágenes se le presentaran ordenadas y distintas. Esa mancha azul se cuajó en un cielo altísimo y limpio de nubes. Ese temblor verde era el follaje, y aquí próxima, tibia, a cesante, la cara de Ernesto. El dolor que había sobrevivido con ella volvió a instalarse en el pecho de Matilde. Quiso apartarse de esa proximidad, huir, esconder el rostro, pero al más leve movimiento sus huesos crujían como resquebrajándose y por toda su piel corrió un ardor de sollamadura. ¿Y hacia dónde huir? Los brazos de Ernesto la acercaban, impotente. Matilde volvió a cerrar los ojos, ahora mojados de lágrimas. No llores, Matilde, si ya estás a salvo. Pero los sollozos la desgarraban por dentro y venían a estrellarse con una espuma de mal sabor entre sus labios. Gracias a Dios no tienes ninguna herida, raspones, nada más. Y el gran susto. Delicadamente con la punta de la toalla Ernesto enjugó el rostro de Matilde. Cuando oímos los gritos de la India, el querem y yo corrimos a ver qué pasaba. La corriente te estaba arrastrando. Yo quise tirarme al río también, pero el querem se me adelantó. Yo hubiera querido salvarte. Hubieras preferido que te salvara yo, ¿verdad? Ernesto aguardó inútilmente la respuesta. Matilde continuaba muda y el único signo que daba de estar despierta era el llanto que no cesaba de emanar de sus ojos. Entonces Ernesto frotó sus labios contra los párpados cerrados y se quedó así, con la boca pegada a la oreja de Matilde, para que sus palabras no fueran escuchadas por los niños, a quienes la India contenía impidiéndoles acercarse. He soñado contigo todas estas noches. Una furia irrazonada, ciega, empezó a circular por las venas de Matilde, a enardecerla. La voz seguía derramándose como una miel muy espesa, y Matilde se sentía mancillada de su pegajosa sustancia. No le importaba ya lo que dijeran, ni lo que dijera él, pero sabía que este hombre estaba usurpando el derecho de hablarle así, solo porque no tenía fuerzas para defenderse, porque estaba como la otra vez, inerme en sus manos. Ernesto la acorralaba y quería clavarla de nuevo en la tortura como se clava una mariposa con un alfiler. Ah, no, esta vez se equivocaban. Matilde había pagado su libertad con riesgo de vida. Abrió los ojos y Ernesto retrocedió ante su mirada sin profundidad, brillante, hostil, irónica, de espejo. ¿Por qué no me dejaron morir? Su voz sonaba fría, rencorosa. Ernesto quedó atónito sin saber qué contestar. No esperaba esta pregunta, se puso de pie y desde su altura dejó caer las palabras como gotas derretidas de plomo. ¿Querías morir? Matilde se había incorporado y respondió con vehemencia, ¿sí? Y ante el gesto de estupefacción de Ernesto, no seas tonto de creer que fue un accidente. Sé nadar. Conozco estos ríos mejor que el querem que me salvó. Entonces tú, yo porque no quiero que nazca este hijo tuyo, porque no quiero tener un bastardo. Retadora, sostuvo la mirada de Ernesto y vio como su propia imagen iba deformándose dentro de aquellas pupilas hasta convertirse en un ser rastrero y vil del que los demás se apartaban con asco. ¿Por qué no te atreves a pegarme? ¿Tienes miedo? Pero Ernesto se dio vuelta lentamente y echó a andar. Matilde respiraba con agitación. No podía quedar así,
sentada en el suelo, ridícula, con todo el odio que aquel silencio sin reproche transformaba en nada. Río, entonces, escandalosamente, ¿se acuerdan de esa risa de Matilde? Su risa acompañó los pasos de Ernesto, y los niños y la India y el Querem reían también a grandes carcajadas, sin saber por qué. Algo que ha sido también muy reprimido en la cultura, muy mal visto, como se puede decir, son las risas fuertes, estridentes de las mujeres, ¿no? Risas de locas, de brujas. ¡Charán! Capítulo número 12. Ernesto empujó, chan, 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 chan. Ernesto empujó la puerta de la escuela. Chirriando levemente, la puerta cedió. Ernesto se detuvo en el umbral, a mirar el desmantelado aspecto de aquella habitación. No tenía más muebles que una mesa y una silla, hechas en madera de ocote sin pulir. Las astillas se prendían en la ropa de Ernesto y acababan de rasgarla, porque aquellos muebles eran para el maestro. Los niños se enroscaban en el suelo. En las paredes de bajareque no había un pizarrón, un mapa, ningún objeto que delatara el uso que se le daba a esa habitación. Las marcas de la escuela no eran evidentes. Pero Felipe había recortado de un periódico el retrato de Lázaro Cárdenas, ¿no? Recordarán toda la escuela, el aula que teníamos, la foto del el retrato del presidente, alguna imagen, en este caso la del presidente Cárdenas. El presidente parecía borroso entre una multitud de campesinos. Su retrato estaba muy alto, casi en el techo, pegado con cera cantul. Ernesto le dedicó una irónica reverencia antes de retirar la silla para sentarse. Sacó del bolsillo trasero del pantalón una botella de comiteco y la depositó sobre la mesa. Cuando los muchachitos entraron y vieron aquel objeto tan familiar para ellos, sus caras se alegraron. Sin pronunciar una palabra, sin hacer un gesto de saludo, los niños desfilaron ante Ernesto y fueron a ocupar su sitio en el suelo. Allí se quedaron silenciosos, quietos, esperando que aquel hombre empezara a hablar de todas esas cosas que ellos no comprendían. Pero Ernesto no habló. Con parsimonia fue desenroscando el tapón de la botella y cuando estuvo abierta la chupó ávidamente en tragos largos y ruidosos. Entonces se limpió la boca con la manga de su camisa sin dejar de empuñar la botella y estirando el brazo hacia adelante ofreció. Chan, 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 chan. ¿Gustan? Los niños se miraron entre sí desconcertados. Conocían el ademán de sus padres, que hacían tantas veces delante de ellos. Algunos hasta ya sabían aceptar el convite, iban a responder a él, pero Ernesto había retirado otra vez su brazo y ahora les decía: estamos perdiendo el tiempo. Esto, prepárense, ¿no? Porque este discurso de Ernesto va a cambiar muchísimo lo que estamos sintiendo, ¿no? De este episodio de las mujeres, el suicidio de Matilde y la autorreclusión de Zoraida y apareciendo Ernesto ahí, una faceta de Ernesto queriendo salvar o declarando su amor a Matilde, va a aparecer este Ernesto que bueno, va a cambiar el curso o va a poner la atención en el curso de la historia de la escuela. Sí recordarán el conflicto del lenguaje, de la ritualidad escolar que para los niños del Tetzal es misteriosa, pero acá él va a pronunciar en español, claro, bueno, estas palabras, en criollo, en castellano. Retomo, estamos perdiendo el tiempo en una forma miserable, camaradas. ¿De qué nos sirve juntarnos aquí todos los días? Yo no entiendo ni jota de la maldita lengua de ustedes y ustedes no saben ni papa de español. Pero aunque yo fuera un maestro de esos que enseñan a sus alumnos la tabla de multiplicar y toda la cosa, ¿de qué nos serviría? No va a cambiar nuestra situación. Indio naciste, indio te quedás, igual que yo. No quise ser burrero, que era lo natural, lo que me correspondía. Acá van a ver cómo se le mezcla este sentimiento de bastardía, de no ser nadie,
lo quiere igualar al indio, a un destino trazado, por supuesto, a un destino de injusticia, y se le pone todo muy tenso, todo muy raro, y creo que a las lectoras, los lectores nos genera mucha ira. ¿Qué está diciendo Ernesto? ¿En qué lugar se está poniendo? ¿No? Bueno, todas las preguntas de la novela indigenista. ¿De qué lado poner el pie? Dice Rosendo Macchi en la novela de Ciro Alegría, ¿no? En ese momento, las decisiones que hay que tomar en relación con el Estado, la justicia, el futuro, y todavía estas marcas de nacimiento, este cierto determinismo social al que hace alguna alusión Ernesto en una especie de monólogo, porque tiene un guión de diálogo, se refiere, o sea, les habla a quienes están allí asistiendo a la escuela. No va a cambiar nuestra situación. Indio naciste, indio te quedás, igual que yo. No quise ser burrero, que era lo natural, lo que me correspondía, ni aprendiz de ningún oficio. Si tenía yo más cabeza que ninguno, ¿por qué no iba yo a hacer más? Te lo estoy diciendo por experiencia. Haceme caso, más te vale machete estar en tu vaina. Miren cómo vienen, limpios, recién mudados. Apuesto hasta que les cortaron las uñas y les echaron brillantina como si fueran a ir a un baile, y tanto preparativo para venir a revolcarse enfrente de mí. Ya me imagino lo que estarán diciendo para sus adentros. Por culpa de este desgraciado, bastardo. ¿Cómo se dice? Bastardo en Setlal. Tienen que tener una palabra, no me vengan a mí con el cuento de que son muy inocentes y no lo saben. El resentimiento social de Ernesto es extremo. Los niños de la casa grande, que son menores que ustedes y no son precisamente muy listos, ya aprendieron a gritar: ¡bastardo! ¡Bastardo! A escondidas de los mayores, naturalmente, porque si los oyeran se les desgajaría una soberana cueriza. Bueno, eso digo yo, aunque viéndolo bien, quién sabe. Con suerte son los mismos papás los que les enseñan las groserías. No se puede confiar en nadie. El hongo más blanco es el más venenoso. Ahí tienen ustedes, sin ir más lejos, a Matilde. ¿No la conocen? Pues se las recomiendo. Es una muchacha, bueno, eso de muchacha es un favor que ustedes y yo le vamos a hacer, porque cuando a una muchacha le cuelgan los pechos como dos tecomates, es que se está pasando de tueste. Ella no quería que yo los viera. Es extremadamente grosero, despectivo, hiriente, ¿no? Las heridas, las marcas que él tiene. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos? Cuando los niños son pequeños, la niña y el niño, y lo ven y ya lo llaman bastardo, ¿no? La crítica de Castellanos, como la reproducción de las lógicas hace que la pequeña y el pequeño digan aquello que han oído y sean hirientes, y se vaya produciendo esta cadena de reproducción de heridas, ¿no? A los seres marginales que tienen estas marcas y estos dolores, y en este caso Matilde por ser mayor, Ernesto por ser bastardo, y estos pequeños indígenas que esperan una clase con los ojos inocentes y a su vez, supone Ernesto, están tan indignados como él por las marcas de la injusticia, de la distribución social, ¿no? De cómo la sociedad ha dicho quién es quién y qué privilegios tiene y qué vida le espera, ¿no? Porque también está trazado el futuro ahí en estas marcas de nacimiento. Yo hice como, dice estas palabras que fuertes, ¿no? Porque cuando a una muchacha le cuelgan los pechos se ha pasado de tueste. Ella no quería que yo los viera, se jalaba la blusa para taparlos. Quiso cerrar la ventana porque era mediodía y entraba el sol, que era un gusto. Yo hice como que bajaba los párpados y entonces ella se tranquilizó y se fue quedando quieta como una pulioquita, pero yo no estaba dormido, yo me estaba fijando en eso de los pechos que les dije y en otras cosas. Se las daba de señorita y mucho remilgo y mucho escándalo y toda la cosa. Sí, cómo no. ¿Acaso las señoritas se entregan así al primero que les dice: qué lindo tienes los ojos? Y yo ni siquiera se lo dije, no tuve que rogarle, tampoco que hacerle fuerza. Fíjense cómo hay una suerte de violación acá que enmascarada en todo esto que él
y aún en el deseo de Matilde de ser querida, ¿no? De ser deseada. Es bien complejo, como les vengo diciendo, aquí castellano es indigenismo, pero ella, el modo en que articula los distintos discursos de la desigualdad la hace extremadamente contemporánea y diferente, ¿no?, a otras obras indigenistas. Se las daba de señorita y mucho remilgo y mucho escándalo y toda la cosa. Sí, ¿cómo no? ¿Acaso las señoritas se entregan así al primero? Tampoco hay que hacerle fuerza, acá me quedé. Nomás la besé y se quedó como un parasimo, toda trabada. Se fue cayendo para atrás, tiesa, fría, pálida, tal como si se hubiera muerto. Yo la cargué hasta la cama, la acosté. Estaba yo asustado. Palabra de honor. La sacudía yo de los hombros y le decía: Matilde, Matilde. Nada que me contestaba, solo se puso a temblar y a llorar y a rogarme que no le hiciera yo daño, que tenía mucho miedo de que le iba a doler, y yo, ¿para qué les voy a mentir? Tengo a Dios por testigo de que ni por aquí se me había pasado un mal pensamiento, pero ya sobre advertencia empecé a cavilar y a cavilar, que Matilde iba a decir que yo era muy poco hombre si la dejaba en aquella coyuntura. Además ella empezó a defenderse, a forcejear, hasta quiso dar de gritos, pero yo le tapé la boca. Nomás eso no faltaba, que nos encontraran allí juntos. Se lo dije a Matilde para aplacarla. ¿Qué caso me iba a hacer? No obedece a ninguno. Como la criaron tan consentida, está acostumbrada a hacer siempre su regalada gana. Lo que necesita es un hombre, ay, me cuesta leerlo, que la meta en cintura, que la haga caminar con el trotecito parejo. Pero ya está visto que ese hombre no soy yo. Bueno, camaradas, eso merece que lo celebremos con otro trago. Salud. Fíjense, termina acá este monólogo, que en realidad parece entre un púlpito, ¿no?, y un mitín, porque él le habla a los asistentes, a las niñas y a los niños indígenas que están ahí yendo a la escuela, que obviamente no le entienden el español, y hace una especie de confesión, se desgarra y a la vez expresa los mandatos sociales de un varón frente a un cuerpo de mujer vieja. O sea, miren toda la superposición, como les hablaba ya de la superposición de los niveles de marginalidad, de funcionamiento del patriarcado, de los mandatos, y de alguna manera de esta suerte de determinismo, de que las cosas van a ser así y tienen que ser así. Él está obligado a ser macho, a ser varón, dice él, y a su vez ella está obligada a desear dejar de ser virgen para no ser una solterona. Bueno, todo esto confluye casi en una suerte de absurdo, ¿no? Es como una suerte de discurso absurdo en el ámbito de la escuela. Despojada la novela de marcas de romanticismo, de barroquismo, que les comentaba con Ciro Alegría. Por eso era interesante tenerlo a Ciro, porque él va por otro camino, ¿no?, por la época en que escribe. En cambio Castellanos, que ya ha atravesado, que ha leído y que es una militante feminista y que además se ha formado, como les decía, con todas las escritoras ya del sur profundo, las escritoras americanas, las poetisas que ya han denunciado los roles de las mujeres, piensen en todas las poetisas americanas, tiene esta capacidad, ¿no?, de complejizar hasta el fondo este episodio, aunque de violación y de mandato, ¿no?, y a la vez se nos pueden aparecer ya imágenes del cine, ¿no?, de estos líderes de pacotilla que expresan cuestiones absurdas o que hacen sentir al lector, a la lectora, la absurdidad del mundo, ¿no?, que cala demasiado hondo, demasiado e hila bien fino, en que si queremos desmantelar, hay que desmantelar muchas capas, ¿no?, las capas de la raza, las capas de la clase, las capas del género, las capas de los cuerpos. Así que siempre que leo esto me da como un estremecimiento, y a la vez el dolor de Ernesto por su propia bastardía y por lo tanto por la honra de su madre, ¿no?, que es con la que él ha cargado, por lo cual le hubiera tocado un oficio menor porque era hijo de una mujer soltera. Todo eso en una capa sobre otra
en este tremendo momento, de Ernesto, que a su vez juega en un borde, podríamos a la vez decir maquiavélico y a la vez paródico, ¿no? Porque está usando estas miradas de estas niñas y niños que no comprenden, que han sido peinados y preparados para ir a la escuela. Si pensamos en la utopía de escuela que leímos para Ciro Alegría, y sin embargo, y les ha ofrecido la bebida, ¿no? Como un aparente ritual amistoso para que haya un intercambio de rituales, ya que no hay intercambio lingüístico. Y sin embargo, podríamos decir desde un lugar muy simple, se les burló en la cara, ¿no? Ernesto volvió a beber, ¿no? Salud, dice. Antes de darle la bebida, los niños ya estaban entusiasmados, ya los padres los habían ido preparando en este ritual de compartir la bebida. Ernesto volvió a beber. Un calor agradable lo envolvió, le gustaba esta sensación que hacía contrapeso a los escalofríos del paludismo, y luego empezar a moverse como en un sueño, como pisando sobre algodón. No le importaba decir lo que estaba diciendo, porque tenía la certidumbre de que ninguno de sus oyentes lo entendía. Miró fijamente su mano extendida sobre la mesa y le impresionó hallarla de ese tamaño. Le sorprendió, para lo que pesaba debería ser mucho más, pero mucho más grande. Este descubrimiento le produjo un amago de risa. Movió los dedos y el cosquilleo que recorrió todo su brazo hizo que la risa se desbordara. Al fin, los niños lo miraban con los ojos redondos, indiferentes. Vuelta al guión, vuelta a este monólogo, ¿no? Yo la volví a buscar, y sigue hablando de Matilde, de todo esto que le ha pasado, esta movilización que se le ha generado a través de esta relación con Matilde. Yo la volví a buscar. No es que quedara yo muy convidado, pero la volví a buscar. En estos infelices ranchos no hay mucho donde escoger. En el pueblo, en Comitán, la cosa hubiera sido distinta. Ahí sí hay mujeres de veras y no tan melindrosas. Hay camaradas. Si hubiera visto a la mosca muerta de Matilde seria, como si nunca rompiera un plato, no me volvió a dar ocasión de que yo le hablara, ¿no? Miren que también la incomunicación, una gran temática del existencialismo que también Rosario tiene aquí, porque ella ha hecho una interpretación de lo que ha sucedido desde la matriz que ella tiene para poder interpretar. Y él a su vez tiene otra interpretación de lo que ha sucedido realmente en este acto carnal, condenable, deseado y a la vez también violento y prácticamente una violación. Y todo esto va siendo como las versiones, ¿no? Como realmente lo que a cada uno le ha sucedido. No me volvió a dar ocasión de que yo le hablara, él lo toma así encima, esta me desaira, y a su vez Matilde está temerosa de mostrar lo que siente por él, se quiere suicidar para vengarse de su indiferencia, ¿no? Son todos sentimientos muy extremos, en el borde con la tragedia, como hemos dicho, y a la vez cortados quirúrgicamente por el bisturí de Castellanos para denunciar en esta clave, ¿no?, de entramado todas las capas de desigualdad, de machismo, de patriarcado, de injusticia social. No me volvió a dar ocasión de que yo le hablara, claro. Ella trabaja mucho para desnaturalizar, ¿no?, todos los roles de género, todos los roles familiares, las jerarquías. Una señorita de su categoría desmerece hablando con un bastardo. Pero luego, ¿qué tal le fue? En el pecado llevó la penitencia, la pobre. Va saliendo con su domingo 7 de que va a tener una criatura. Chan, 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 chan. Porque ya se lo ha dicho así, como al pasar, ¿no? Y a su vez nos lo ha dicho a las lectoras, que también nos hemos quedado un poco impactadas. En el pecado llevó la penitencia, la pobre. Va saliendo con su domingo 7 de que va a tener una criatura. Y como es muy lista, no se le ocurre nada más que ir a tirarse al río para que se la lleve la corriente. Cuando lo derecho es avisarle al hombre. Yo no me iba a hacer para atrás, no la iba yo a dejar sentada en su deshonra. Eso llevando las cosas por derecho, pero después de lo que hizo, que ni sueñe que le voy a rogar, no soy tan sobrado. Para mí es como si hubiera muerto. Allá que se las averigüe con su hijo. La lengua casi no le obedecía ya.
En su torpeza se enredaban las palabras y salían escurriendo como un hilo de baba espeso, interminable. Los niños tan acostumbrados al espectáculo de la embriaguez, hacía rato que no atendían al monólogo de Ernesto. El más audaz entre ellos principió por darle un codazo a su vecino. Imagínense la imagen de las criaturas sentadas ahí, ¿no? Este gimió de dolor por el golpe y las demás rieron disimuladamente, cubriéndose la boca con la mano. Pero ahora se empujaban sin ningún recato, se tiraban bolitas de tierra, claro, se empezaron a aburrir y a parar y a mover. Iniciaban luchas feroces, los ojos turbios de Ernesto, que está indignado y bebido, ¿no? Los ojos turbios de Ernesto contemplaban este desorden sin hacerse cargo de él, como si fuera un acontecimiento muy remoto en el que su persona no guardaba ninguna relación. Y sigue, ¿no? Otra vez guión, sigue el monólogo. Pagué mi boca cuando mi tío César me contó que se metía con las indias y el montón de muchachitos medio raspados, medio ladinos, que andan desparramados por estos rumbos, no lo dejan mentir. Dije, caray, se necesita estar muy urgido, tener muchas ganas. Porque lo que yo en Comitán y cuando me iba yo a acercar a una envuelta, pero aquí vine a pagar mi boca. Criticó al tío y miren con quién, con la molendera. Es una trinquetona que más bien parece pastora de barro, de las que venden los custitaleros. Pero de cerca huele a lo que huelen las molenderas, tiene un chuquij. Solo porque era mucha la necesidad, me fui a meter a su jacal. Pero después me puse a vomitar como si me hubieran dado veneno. Miren qué horror, ¿no? El desprecio, el asco por los cuerpos de las mujeres que pueden tomar. La molendera se quedaba viéndome así como ahorita me están viendo ustedes con sus ojos de idiota, sin hablar ni una palabra, y el vómito allí, apestando cerca de nosotros. Entonces ella se levantó y salió a traer un perro. Bueno, más vale que yo me ría. ¿Saben para qué lo trajo? Para limpiar el vómito. El perro, como estaría de hambre, el pobre se abalanzó y de una sentada se lo lamió todo hasta no dejar ni rastro. Solo quedó una manchita de humedad en el suelo. Mi tío César, ya me lo imagino, se hubiera quedado allí tan satisfecho. No, él reproduce la vez que él hizo esto que hace César, que es violar a todas las indígenas y tener niños por ahí. Y a él, que no está bien parado en ese lugar, no es crítico finalmente de ese lugar, aunque no sepa por qué ni cómo llevar, ¿no? Le pasó este episodio tan, ¿no es cierto?, repugnante, que lo hace tomar distancia de esta experiencia. Solo quedó una manchita de humedad, pero yo desde ese día no puedo comer de asco, tengo que irme a otra parte. Primero, era solo la peste del estiércol cuando lo ponen de emplasto sobre la gusanera, pero ahora también ese chicuj de nixtal en todas partes. Se los digo honradamente, no puedo seguir aquí. Ya lo probé, no se puede. Y total, no, él dice, no puedo ser César. Primero era solo se los digo honradamente, no puedo seguir aquí. Ya lo probé, no se puede. Y total, ¿qué estoy haciendo? Además de que no tengo obligación, ya se lo dije a César, desde Comitán. Y él sí, muy conforme con mis condiciones, pero en cuanto me creyó seguro, me dejó sin socado, al palo y sin sacate. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? No soy tan argüello como el que más. Me distinguen solo porque soy pobre, pero cuanto vamos que pronto estaremos parejos. Dando un manotazo sobre la mesa, Ernesto se puso en pie, tambaleante. Vengan y acaben con todo de una buena vez. Llévense las vacas y que les haga buen provecho. Entren con sus piojos a echarlos a la casa grande. Repártanse todo lo que encuentren y que no quede ni un argüello, ni uno. La exaltación de Ernesto se quebró en un hipo. Quiso volver a sentarse, pero no atinó con el lugar en el cual se encontraba la silla y cayó al suelo. Ven que les digo que parece casi un momento paródico, ¿no? Me viene a la cabeza en el momento en que Chaplin, un momento chaplinesco casi, ¿no? En que estaba dándose todas las ínfulas y
Claro, como es un antihéroe, ella es un personaje que está desbaratado, descuajeringado, no puede ser ni siquiera un bastardo completamente, ¿no? Resentido, ni un argüello, ni nada, ¿no? Esto es contemporaneidad también, esto es siglo XX, está desarmado, desarticulado. Todas las discursividades que él puede portar. Y bueno, y encima se cae, ¿no? Es el ridículo, la parodia. Allí se quedó con las piernas abiertas, roncando sordamente porque estaba borracho. Los niños no quisieron acercársele por temor a que despertara y salieron en tropel, riendo, jugando, para regresar a sus jacales. Sobre la cabeza de Ernesto zumbaban los insectos. Gente de la casa grande vino a buscarlo al anochecer. Todavía inconsciente, Ernesto dejó caer su peso sobre los hombros de quienes lo cargaron. Charán. Qué, ¿no? Qué estilismo, diríamos, está Rosario como pone en esta parte, esta segunda parte, se permite todos estos cambios narrativos, ¿no? Interviene, podríamos decir, la novela indigenista en su pureza y la dota de todos estos cruces, ¿no? En esta especie de monólogo paródico del personaje Ernesto, que bueno, en la novela de Ciro Alegría, ¿no? El maestro de escuela tenía otra entidad, estaba un poco más relatado desde esta épica de la escuela, todavía con algunos ideales romantizados y utopías que, ¿no? Y acá ya Rosario, ¡tac!, ¿no? Nos tira como, nos da donde más nos duela para ver la magnitud de la injusticia, la complejidad, esta que venimos mencionando. Bueno, esta semana va a haber que procesar, ¿no? Ya veníamos procesando Zoraida, el episodio de Matilde, el supuesto embarazo de Matilde, que es inesperado porque nosotros no teníamos, ella había puesto algunos síntomas, pero un poco velados también, para que eso argumental no nos tomara tanto, y el conflicto de un tema que por un lado es tradicional y recurrente, que son las mujeres, ¿no es cierto?, los embarazos, los abortos, temas que seguimos trabajando en el presente, pero además esta figura de Ernesto, insisto, intervenida, ¿no?, cruzada por un personaje contemporáneo que ya no tiene la dignidad psicológica, ¿no es cierto?, ideológica que pudieran tener otros personajes de la novela indigenista. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por todo lo que me han escrito, un montón, sigan escribiendo. Al Instagram, al Facebook de la facultad, lo están haciendo por WhatsApp, algunas me mandan mail, muchas gracias. Siempre literatura, el espacio virtual de la librería Liliana Bodoc en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hasta la semana que viene.